has estado atento a los domingos que hemos estado compartiendo en este primer mes del año, empezábamos hablando acerca de Jesús, la importancia de que Jesús guíe nuestras vidas, que todo propósito, que toda meta que tengamos y que hemos dispuesto en nuestro corazón realizar a lo largo de estos meses sea con la dirección de Jesús. El domingo pasado hablábamos acerca de la dirección que debemos de tomar, el conocimiento que debemos de tener, de recordar y de practicar, que es la palabra de Dios, que es nuestra lámpara, que es nuestra guía en medio de esta vida. Y en esta hermosa tarde yo quiero recordarte que también el Espíritu Santo juega un papel importante en nuestras vidas. Estamos teniendo las claves, los secretos, que no son secretos porque están abiertos en la palabra de Dios, para que tú y yo tengamos una vida feliz, próspera en este año 2026. Que si tú y yo lo ponemos en práctica, que si tú y yo lo tenemos en nuestra mente, lo recordamos y somos hacedores de todas las enseñanzas que hemos estado viendo en estos 3 domingos, créeme que vamos a tener un año bendecido. ¿Y cuántos de nosotros queremos tener un año bendecido? Entonces, sabemos qué tenemos que hacer, tenemos que recordarlo y tenemos que practicarlo. Y en estos versículos quiero hablar rápidamente acerca de algo que ya sabemos, que ya conocemos, pero que es necesario también recordarlo acerca del Espíritu Santo. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas el Espíritu Santo? Hay algunas personas, algún credo que piensa que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza. Pero conforme a lo que leíamos en este versículo, podemos descartar ese pensamiento de ver solamente al Espíritu Santo como una fuerza, como un poder sobrenatural. Jesucristo estaba preparando a sus discípulos, les estaba diciendo que él iba a tener que marcharse, pero que iba a volver. Si regresamos unos versículos atrás de este capítulo 14, Jesús dice en el versículo 1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesucristo les está diciendo: no se preocupen por lo que puede llegar a pasar. Si ustedes creen en Dios, el Padre, el Creador del universo, también están creyendo en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesucristo les estaba hablando acerca de esa ausencia que iba a haber después de que Él diera su vida en sacrificio, después de que Él venciera la muerte, después de que Él ascendiera al cielo, pero no iban a quedar solos, no iba a haber un vacío entre los que habían creído en Jesús y Él, no iban a ser apartados como antes de aquella falla del ser humano. Nosotros, hermanos, parte de nuestra fe, parte de nuestra convicción, parte de nuestro ánimo, es que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras esperamos que nuestro Señor Jesucristo venga de entre las nubes, tenemos la palabra de Dios, que es nuestra guía, que es la enseñanza, el conocimiento que nos acerca y nos hace conocer más a Dios, a Cristo. Pero no solamente Jesús nos dejó sus enseñanzas, no solamente Jesús nos dejó sus conocimientos. Como seres humanos, muchas veces somos dados a olvidar las cosas. ¿Te acuerdas qué comiste el día de ayer? Probablemente sí, pero ¿te acuerdas qué comiste el miércoles? Ay, entonces ahí ya mi ardilla empieza a trabajar más para poder encontrar ese dato. Jesucristo, sabiendo nuestras necesidades, nuestras debilidades,
que es parte del crecimiento, del desarrollo y del envejecer del ser humano, Jesucristo nos dejó algo que está en nosotros y que nos recuerda y que va a estar en nosotros. Nos dejó a alguien que nos va a recordar, que nos va a dar ánimo en los momentos difíciles, que si se nos llega a olvidar la palabra de Dios, que si se nos llega a olvidar que nuestra confianza está en Jesús, ese alguien está recordándonos cada día, constantemente en nuestras vidas. ¿Y sabes quién es? El Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Y entonces volvemos a este versículo 15. Y Jesús dice en este versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos amamos a Jesús? Jesús no te pide que si lo amamos, nos hinquemos de las afueras de nuestra casa y con nuestras rodillas lleguemos aquí a la iglesia. Jesús no nos pide que agarremos esas ramas con espinas y que al salir de nuestra casa y cuando tracemos esa dirección hacia la iglesia nos estemos pegando. Jesús lo que pide, si nosotros le amamos, es que guardemos su palabra, sus mandamientos, su enseñanza. ¿Cuántos de nosotros en este año 2026 queremos de una manera consciente e intencional guardar los mandamientos de Jesús? Y cuando Jesucristo decía guardar mis mandamientos, no está hablando de ese conocimiento, esa enseñanza, tenerla en casa y ocultarla para que nadie la vea, sino nos está hablando de ser hacedores de su conocimiento. Y allá en casita tú puedes leer Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, el Sermón del Monte, consejos, enseñanzas prácticas que Jesús quiere que tú y yo practiquemos, que tú y yo seamos hacedores de ese conocimiento. Y después de que Jesús le dice a sus discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos, sean hacedores de mis enseñanzas. Y luego viene algo impresionante en este versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando usa esta palabra de otro consolador, está hablando de una persona que tiene el mismo valor, la misma importancia que Jesús. ¿Quién es esta persona? No es el pastor, no es algún hermano de la iglesia, no es el hermano Juanito o la hermana Dana que cantan de una manera hermosa. Está hablando de el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que Jesús lo llama como otro consolador, es decir, alguien igual a él en cuanto a naturaleza y autoridad. Y nos dice este versículo, para que esté con vosotros solamente un tiempo, solamente hasta que yo regrese, hasta que yo esté ausente. ¿Qué nos dice este versículo? Para siempre. Por eso es que nada se trata de nosotros. De una manera consciente o inconsciente, cuando hablamos acerca de que podemos perder la salvación, estamos diciendo entonces yo tengo valor para participar en esta salvación. Pero nada se trata de nosotros, todo se trata del milagro redentor de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso Pablo en una de sus cartas decía que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, sino es por la misericordia de Dios que nos permite estar hoy aquí de pie.
¿Cuántos le hemos dado gracias a Dios por este día? ¿Cuántos tuvimos la oportunidad de despertar y decirle, Señor, gracias porque me otorgas la vida en este día? Otra de las cosas que tú y yo tenemos que aprender a lo largo de este año 2026 es a ser agradecidos con Dios. ¿Cuántos dicen amén en los buenos momentos? A ser agradecidos con Dios. Pero ¿cuántos también podemos decir amén en los momentos difíciles de nuestra vida? Amén. Tenemos que aprender a ser personas creyentes, discípulos, agradecidos con Dios en cualquier momento y en cualquier situación en la que tú y yo nos encontremos. Porque en medio de la alegría, en medio de los buenos momentos, Dios está trabajando en nuestras vidas. Pero también en los momentos difíciles, en los momentos complicados, en los momentos de enfermedad, también Dios, que está sobre todas las cosas, está obrando para bien en nuestras vidas. Por eso Pablo en Romanos nos decía que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y a veces es complicado poder ver cómo Dios está obrando en medio de mi incertidumbre, cómo Dios está obrando en medio de mi problema, cómo Dios está obrando en medio de mi aflicción. Pero lo creemos porque su palabra lo dice. Y yo creo que tenemos muchos testimonios vivos de que Dios obra en los buenos momentos y de que Dios obra también en los malos momentos. Ese es nuestro Dios. Algo que está fuera de nuestro control, para Dios no está fuera de su control. Dios controla todo y Dios lo usa para bien en nuestras vidas. Muchas veces para corrección, muchas veces para animarnos, pero Dios está constantemente obrando en nuestras vidas. ¿Y quién es esa persona que nos mantiene firmes? ¿Quién es esa persona que nos mantiene en estos momentos difíciles? Porque a lo mejor el pastor Misal está ahorita disponible los domingos de 10 de la mañana a 1 a 2 de la tarde, o a lo mejor entre semana. Pero el Espíritu Santo está disponible todos los días, las 24 horas del día, para nosotros. A lo mejor el hermano Juan tiene la bendición de que vivimos cerca, a unas pisadas, y la hermana Kenia a lo mejor no tanto, porque ella vive hasta el Tule, está un poco más retirado. Pero el Espíritu Santo está en nosotros. Esa es una gran bendición. Que el Espíritu Santo está disponible en nuestras vidas, al alcance de nosotros, porque Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, que no nos lo ha dejado cerca de nosotros, sino lo ha dejado en nosotros. Y luego menciona este versículo 17, el Espíritu de verdad, hablándonos del Espíritu Santo, nuestro Consolador. Esta palabra nos hace referencia de aquel que nos puede dar ánimo, de aquel que nos puede dar consuelo, aquel que nos puede ayudar, aquel que nos puede motivar en momentos adversos en nuestras vidas. Y luego menciona en este versículo 17, el Espíritu de verdad, aquel que nos puede guiar a conocer la realidad de las cosas, aquel que puede darnos a entender el verdadero propósito de nuestras vidas, aquel que puede guiarnos a la verdadera razón de nuestro existir, que es Cristo. Por eso nos dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Y cuando está hablando del mundo, está hablando de personas incrédulas que no han creído en Jesús. Para que las personas puedan tener al Espíritu Santo, es necesario que tengan que creer ¿en quién? En Cristo, en Jesús. Por eso, en alguna ocasión,
Jesucristo mencionaba que hay un pecado, solamente uno, que no puede ser perdonado. ¿Te acuerdas de ese pecado? La blasfemia en contra del Espíritu Santo, que nos está haciendo referencia a no creer en el poder del Espíritu Santo. Y si yo no creo en el poder del Espíritu Santo, no tengo la capacidad de poder creer también en Jesús. Por ende, no puedo ser salvo. Por ende, no puede haber una transformación en mi vida, porque el Espíritu Santo y Jesús están ligados. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ligados, están en armonía. Yo no puedo creer en Dios si no he creído en Jesús. No puedo creer en Jesús si no he creído en Dios. No puedo creer en la obra redentora que el Espíritu Santo puede hacer en mi vida si no he dispuesto mi vida a confiar y a aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Por eso el mundo no lo puede recibir, porque muchos han negado la existencia de Jesús. Porque muchos se atreven a decir que todo lo que tiene que ver con Jesús es solamente cuentos, que no puede tener veracidad, que no hay pruebas contundentes de la existencia de Jesús. Pero tú y yo estamos con una firme, fuerte, confiando en que Jesús fue real y que todas las pruebas que tenemos son para nosotros suficientes para poder creer en Jesús, en aquel que dio su vida por nosotros. Hoy el mundo se está alejando cada día más de Dios, y al alejarse más de Dios se están alejando de Cristo. Hay personas que catalogan la Biblia como un cuento de hadas, como algo irreal, como algo fantasioso. Pero yo personalmente te puedo decir que la palabra de Dios ha cambiado mi vida. Que el conocimiento de Cristo ha cambiado mi vida. Que el Espíritu Santo que está en mi vida me sigue transformando para bien. Tal vez voy lento, pero con pasos seguros. Por eso es que Jesucristo nos dice después de este versículo: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y esto sucedió en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a los creyentes. Y ahora el Espíritu Santo está en toda persona que ha creído y que ha confesado a Jesús como su Señor. Y vamos a ver algunas de la enseñanza, algunas de las cosas que el Espíritu hace en nuestras vidas. Si tú y yo vamos más adelante al versículo 26 de este mismo capítulo, te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pueden tomar su lugar. La mejor persona que puede enseñarnos, guiarnos a conocer la palabra, a descubrirla, a practicarla, no es algún predicador, no es algún pastor, incluso no somos nosotros mismos. A lo mejor cada uno de nosotros tiene virtudes, a lo mejor alguno de nosotros sea más predominante en cuanto a conocimiento de retención, en cuanto a sabiduría, a lo mejor alguien sea más inteligente que nosotros, pero esa no es una condicionante para poder aprender la palabra de Dios, para poder ser hacedor de la palabra de Dios.
Conforme a este versículo, la mejor persona que nos puede guiar, que nos puede enseñar a descubrir esos secretos, esos misterios, a descubrir esas enseñanzas, a ser hacedores de ella, es el Espíritu Santo. A lo largo de estos meses que van a pasar, yo te invito a que juntos recordemos que la mejor persona que puede enseñarnos la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y gracias a Dios que no es como el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo estaba solamente en ciertas personas. Gracias a Cristo, ahora el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. No te limites a conocer y aprender la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo que está en ti te va a dar lo necesario para que tú aprendas la palabra de Dios, para que tú sigas siendo hacedor de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene la actitud, cada uno de nosotros tiene la virtud, cada uno de nosotros tiene el poder de aprender la palabra de Dios, de poder ser enseñados gracias al Espíritu Santo. No te olvides de eso. Como nos dice en este versículo, el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, y no solamente eso, sino también dice que nos recordará todo lo que Jesús nos ha enseñado. No pongas tu confianza en tus habilidades o en tus virtudes. No pongas tu confianza en tu cerebro o en tu mente, en tu conocimiento. Pon tu confianza en el Espíritu Santo que te va a guiar. Vamos a ver otra de las funciones que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Te voy a invitar a que vayas al capítulo 16 y te pongas de pie. Vamos a leer el versículo 13. Hoy vamos a estar activos, levantándonos, sentándonos para hacer un poco de cardio también, que es bueno para nuestro cuerpo. Capítulo 16, versículo 13, dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pueden tomar su lugar. Dice el versículo 14: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es nuestra guía a la verdad. Habrá momentos a lo largo de nuestras vidas que tengamos que tomar decisiones, y a lo mejor en algún momento la confusión, la incertidumbre vengan a nuestras vidas. Y en esos momentos es cuando el ser humano pone su confianza en alguien. Y es en esos momentos cuando el ser humano busca un consejo de alguna persona que admiramos, de alguna persona que está adelante de nosotros, está arriba de nosotros. Y cuando ese momento venga a nuestras vidas, hay que recordar que el mejor consejero que tú y yo tenemos en este día es el Espíritu Santo. Él nos va a guiar a la verdad. Él nos va a aconsejar, Él va a obrar en nuestra mente, Él va a obrar en nuestros pensamientos para que tú y yo tomemos la decisión correcta, para que tú y yo tengamos esa certeza de lo que estamos haciendo. Pero tú y yo tenemos que aprender a dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Eso es lo complicado, porque la enseñanza la tenemos, porque lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas está claro.
lo hemos leído, lo entendemos. Pero lo difícil es dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. ¿Por qué es difícil? Porque muchas veces queremos hacer lo que a nuestro pensamiento, lo que a nuestro conocimiento, lo que a nuestra experiencia lo hemos aprendido. Y es ahí cuando se abre una brecha entre hacer mi voluntad o hacer la voluntad del Espíritu Santo. ¿A cuántos en algún momento nos ha llegado a pasar eso? Porque humanamente nos gusta estar sujetos a nosotros mismos. Por nuestra naturaleza no nos gusta estar sujetos a alguien. Pero tú y yo, si amamos a Cristo, si guardamos sus mandamientos, si recordamos la importancia y la autoridad del Espíritu Santo, si recordamos que Él nos enseña, entonces tú y yo podemos ceder a que el Espíritu Santo haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que nos dice este versículo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Este trabajo de la Trinidad, trabajando en conjunto, en armonía, el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, Dios usaba a los profetas, Dios puso la ley para el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, la obra redentora de Jesucristo, personas que vieron cara a cara a Jesús, que lo oyeron, que lo escucharon, que platicaron con Él. Y en nuestros tiempos, que ahora Jesús ya no está de una manera palpable y que tú y yo lo estamos esperando su venida, Él nos ha dejado al Espíritu Santo para que nos enseñe, para que nos recuerde la verdad absoluta de las cosas. Porque hoy en día hay mucho conocimiento, hoy en día hay muchas verdades subjetivas. Hay muchas maneras de ver la vida, hay muchas maneras de pensar en la vida. Pero la verdad, el Espíritu Santo se encarga de hacernosla recordar. Y una de las herramientas que usa es la palabra que tú y yo tenemos hoy en día. Te voy a invitar ahora que vayamos al versículo 4 de este mismo capítulo y vamos a darle lectura del capítulo 4 al del versículo 4 al versículo 8 de este capítulo 16. Cuando lo tengas, te voy a invitar a que te pongas de pie. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 4 al 8, todos juntos dice la palabra del Señor. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, veis de que ya os lo había dicho. Principio, porque estaba con vosotros, pero voy al pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os me va, porque el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pueden tomar su lugar. Una vez más, Jesús hablando acerca del Espíritu Santo y preparando a los discípulos para
la ascensión de Jesús, para esa ausencia que iba a haber en un momento. Pero Jesús dice, no los voy a dejar solos y conviene que yo me vaya, porque si no, el Espíritu Santo no vendría. Y mira otra de la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos dice en este versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer que somos personas pecadoras? ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer que necesitamos, que somos dependientes de Jesús en nuestras vidas? Esa no es obra del humano. El que tú y yo tengamos la capacidad, el que tú y yo reconozcamos la dependencia que tenemos hacia Jesús, porque somos personas pecadoras, personas que podemos fallar, personas que tenemos muchas emociones, que en cualquier momento o en cualquier estado de emoción podemos hacer algo que no es debido. Es gracias al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. El que tú y yo tengamos la conciencia de reconocer nuestras faltas, nuestras fallas, el pecado que estamos haciendo o que hicimos en algún tiempo, es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, y muy probablemente cuando el Espíritu Santo no estaba en nuestras vidas, a lo mejor nosotros decíamos, yo lo tengo todo, yo estoy bien, no me hace falta nada, aún con mi carácter, aún con lo que estoy haciendo, yo me encuentro bien. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales y nos hace ver nuestros errores, nos hace ver nuestras faltas, nos hace ver todo lo que estamos haciendo mal. Y en esta hermosa tarde, yo quiero que de manera personal cada uno de nosotros medite en las fallas y en los errores que cometimos el año pasado y que a lo mejor estamos haciendo hasta ahora. Y yo te invito a que hagamos algo por mejorar, algo por ser mejores creyentes, mejores hijos de Dios, mejores papás, mejores madres, mejores esposos, mejores hijos, mejores líderes, mejor pastor. Porque gracias al Espíritu Santo que nos hace ver nuestros errores, nuestro pecado, tú y yo podemos partir de ahí para ser mejores personas. Cada uno de nosotros está luchando con algo. Cada uno de nosotros tiene un mal hábito. Yo te invito a que seamos conscientes y busquemos cambiar. Y que la luz de Jesús siga brillando en nuestras vidas. Que seamos luz en medio de la oscuridad. Que con nuestras buenas acciones podamos glorificar el nombre de Jesús en nuestras vidas. Amén. Yo sé que a lo mejor es difícil, pero no es imposible, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Tenemos que recordarlo, tenemos que creerlo, recordarlo y ser hacedores de ello. Entonces, el Espíritu Santo nos convence de pecado, no solamente de pecado, de justicia. Nos lleva a reconocer que solamente en Jesús puede haber un cambio en nuestras vidas, que nosotros somos pecadores por naturaleza, que necesitamos de la obra redentora de Jesús en nuestras vidas, de que en Jesús tenemos esa salvación, de que en Jesús somos justificados, redimidos, reconciliados con Dios. Y después menciona ahí de juicio, porque en algún momento el Creador, Dios Padre, juntamente con Cristo, traerán
juicio a la humanidad. Y cada uno de nosotros vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho a lo largo de esta vida. Pablo en alguna ocasión y en una de sus cartas nos habla que los creyentes vamos a tener un juicio especial. Vamos a ser llamados ante el tribunal de Cristo. Y cada uno de nosotros, sin excepción, va a dar cuentas, no para salvación, va a dar cuentas de lo que hemos hecho en esta vida. Y entonces sí, cada uno va a ser premiado conforme a su trabajo. A lo mejor van a ver al pastor Misael nada más con su coronita de vida, y algún otro hermano con varios galardones, pero ya eso depende de cada uno de nosotros. Pero lo que sí tenemos que recordar es que cada uno de nosotros va a dar cuenta ante Cristo de lo que hemos hecho. Y yo quiero que cada uno de nosotros, al terminar nuestra evaluación, Jesús nos pueda decir: buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Pero hermanos, eso depende de cada uno de nosotros. Aprovechemos bien el tiempo. Hagamos lo que Jesús nos enseñó. Dejemos que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas, para que cuando llegue ese momento podamos estar contentos y no avergonzados. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 26. Cuando lo tengas, te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a ver otra de las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, de una manera inmediata queda descartada esta idea de que nos habla que el Espíritu Santo es solamente una fuerza. El Espíritu Santo tiene carácter, tiene voluntad, tiene sentimientos. Y en Romanos capítulo 8, versículo 26, mira lo que nos... Vamos a darle lectura al versículo 26 y versículo 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pueden tomar su lugar. El Espíritu Santo también intercede por nosotros, porque el Espíritu Santo, al estar en nosotros, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras faltas, conoce nuestras luchas, conoce nuestros anhelos, conoce nuestros deseos, conoce qué es lo que nos entristece, qué es lo que nos alegra. Y en los momentos de debilidad, como dice en este versículo 26, en los momentos de prueba, en los momentos donde surge la incertidumbre, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Por eso es que Jesús mencionaba a sus discípulos que convenía que Él se fuera, que no nos iba a dejar solos, sino iba a enviar al otro Consolador.
El Espíritu Santo que está en nuestras vidas intercede ante el Padre, al igual que Jesús. Porque en Romanos también nos dice que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hebreos también nos hace ese comentario de aquel sumo sacerdote, sigue viendo por nosotros. Pero también podemos ver, conforme a estos versículos, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Nos guía cuando estamos orando. Él pone las palabras, los pensamientos correctos para poder llegar ante Dios, para poder pedirle de la manera correcta. Pero de una manera tan increíble está el Espíritu Santo, que tiene comunicación con el Padre, con Cristo, intercediendo por nosotros. Por eso es que todo está al alcance de nosotros para poder llegar a Dios. Y esto es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, aquellos que fallaban y que reconocían sus pecados, pues tenían que ir al sumo sacerdote. Y este ofrecía un sacrificio por ellos. Ante nuestras fallas y ante nuestros errores, tú no tienes que venir a mí y confesar tu pecado. Puedes ir directamente por medio de ese espacio que Jesús abrió entre nosotros y Dios. Y podemos acercarnos, como dice Hebreos, por medio de ese Espíritu Santo que está en nuestras vidas para ponernos a cuentas con Dios. Posteriormente, Santiago menciona que es sano el que cada uno de nosotros confesemos nuestros pecados unos a otros, para que tengamos ese respeto, para que comprendamos que no podemos ocultar un pecado, que el pecado es perdonado, pero el resultado de ese pecado se refleja en nuestras vidas. Y entonces Santiago lo recomienda para que tú y yo seamos conscientes de que no podemos ocultar el pecado y de que hay un resultado por nuestros pecados, que podemos cargarlos un par de días, así como podemos cargarlo toda nuestra vida. Pero aquel que nos ayuda en nuestros momentos de debilidad es el Espíritu Santo, porque intercede conforme al Padre en nuestras vidas. Porque yo puedo pedir por otra cosa que no va a saciar mi aflicción, pero el Espíritu Santo conoce lo que realmente necesita cada uno de nosotros para poder salir de esa aflicción, de esa debilidad. Por eso nos dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién escudriña los corazones? ¿Quién tiene la capacidad de conocer y entender los pensamientos que hay en nuestra vida? El Espíritu Santo, pero antes de él, en este versículo nos está diciendo Dios, Cristo, el Creador, el que nos hizo, el que nos formó. Si yo apenas puedo vivir con mi vida, pero Dios puede obrar en nuestras vidas y está obrando en nuestras vidas de muchas maneras. Y una de ellas es a través del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Y vamos a darle lectura al versículo 8 de este capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie. ¿Ya se cansaron o no se han cansado? ¿Ya les duelen las piernas o no? Dice este versículo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pueden tomar su lugar. Jesucristo diciéndole las últimas palabras antes de su ascensión. Y Jesús les dice en este versículo: pero recibiréis poder, porque en el Espíritu Santo hay poder. Porque en el Espíritu Santo hay poder para poder frenar la maldad, para poder frenar el pecado, para poder frenar todo ataque del enemigo. Porque es una persona con poder el Espíritu Santo, con autoridad. Y en este versículo nos dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos da poder para poder testificar de la obra redentora que Jesús ha hecho en nuestras vidas. ¿A cuántos de nosotros no se han acercado las personas y nos han dicho: oye, has cambiado? Tu vida es diferente, tus acciones, tus pensamientos son diferentes. Las acciones, los pensamientos no se pueden ver ni saber, pero sí las acciones. El resultado de nuestras acciones inicia con nuestros pensamientos, que es la intención de nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros tenemos buenas acciones? Porque si tenemos buenas acciones es porque tenemos buena intención. Jesucristo hacía mención de aquello. Y el Espíritu Santo obra en nuestras vidas para que con nuestras acciones, para que con nuestras palabras, que son cosas tangibles que las demás personas pueden verlas, glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde yo te recuerdo y te invito a que sigamos glorificando el nombre de Jesús con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro carácter, con nuestra forma de comportarnos, con nuestra forma de ser. Yo sé que cada uno de nosotros, personalmente y principalmente yo, tiene muchas fallas y muchos errores, pero con base a lo que hemos recordado en esta tarde, quiero cambiar. Quiero ser mejor creyente, quiero ser mejor persona, quiero ser mejor pastor. Y le doy gracias a Dios que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, porque tenemos tiempo para cambiar. Cada uno de nosotros, no es tarde, aunque los años ya hayan pasado en la vida de la hermana Kenia. Tenemos tiempo para cambiar. Tenemos tiempo para ser mejores personas. Tenemos tiempo para poder ser mejores creyentes. Y el Espíritu Santo juega un papel importante en nuestras vidas para que ese cambio continúe en nuestras vidas. Tomemos ánimo, tomemos este recordatorio, esta enseñanza y seamos hacedores de la palabra de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Porque sin el Espíritu Santo, la vida cristiana se vuelve como las demás religiones. Pero con el Espíritu Santo se convierte en vida, en poder y en transformación en nuestras vidas. En esta hermosa tarde, hermano, hermana, yo te invito a que sigamos adelante aferrándonos al conocimiento de la palabra de Dios, aferrándonos al poder de Dios, aferrando nuestra fe en Jesús y dejando que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Dispongamos a lo largo de estos días nuestras vidas, nuestro corazón, para que el Espíritu Santo siga glorificándose, siga glorificando a Jesús en nuestras vidas.
Yo sé que es difícil, yo sé que puede llegar a ser complicado, pero ¿quién puede tener la certeza y la seguridad de que nuestras vidas va a estar bien si dependemos de nosotros mismos? Pero podemos tener la certeza, la convicción, la seguridad de que nuestras vidas estarán bien si dejamos que Dios, que Cristo, que el Espíritu Santo obren en nuestras vidas. Yo les puedo fallar, tú me puedes fallar, pero la Trinidad de nuestras vidas no pueden fallar. Son lo mejor de lo mejor. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta hermosa tarde y vamos a darle las gracias a Dios porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo, porque el poder de la palabra de Dios están haciendo cambios en nuestras vidas. Aunque seamos los más duros, aunque seamos los menos temerosos, los más temerarios, el Espíritu Santo está haciendo su obra en nuestras vidas. Tengamos fe y dispongámonos para que el Espíritu Santo siga trabajando, siga obrando en nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia y gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque nos hace recordar la importancia que es recordar el poder de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, que es recordar la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, yo te pido que tú sigas trabajando, que tú sigas obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, llevando, Señor, esas acciones en nuestras vidas, quitando aquello que no es bueno, dándonos ese entendimiento para hacer lo que es correcto, dependiendo de ti, dependiendo de Cristo, dependiendo del Espíritu Santo, de su obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque hemos recordado lo que el Espíritu Santo nos hace, porque recordamos, Señor, que Él nos guía, que Él intercede por nosotros, que Él nos hace ver nuestros errores, nuestras fallas, y que todo esto nos hace recordar la dependencia que tenemos de ti, Señor, que sin ti nada somos, que nada bueno puede salir de nosotros, pero que tú, Señor, que tu Hijo Jesucristo, que tu Santo Espíritu, que el poder de tu palabra nos ayudan a ser mejores personas. Ayúdanos, Señor, a hacer un testimonio vivo, una ofrenda viva ante ti, Señor, que pueda alumbrar en medio de la oscuridad, en medio de la ausencia tuya, que podamos ser testimonios de vida, testimonios de cambio, testimonios de verdad para aquellas personas que están necesitadas de ti, Señor. Yo te pido, amado Padre, que sigas trabajando en mi mente, en mi carácter, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis acciones. Y ayúdame, amado Padre, a glorificar tu nombre en cada momento de este año 2026. Yo te pido por los hermanos, por las hermanas, que tú, Señor, nos ayudes, que tú ayudes al esposo a ser mejor esposo, que tú ayudes a la esposa a ser mejor esposa, a ser mejor padre, a ser mejor madre, a ser mejor hijo, a ser mejor hermano, a ser mejor miembro de la iglesia, a ser mejor líder, a ser mejor pastor, a ser mejor persona, a ser mejor hijo tuyo. Te amamos, amado Padre. No permitas que esta enseñanza la olvidemos, sino, Señor,
conforme a tu poder y a tu autoridad, que esta enseñanza siga transformando nuestra mente y nuestros corazones, que haga conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Te alabamos, glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Y así como